Un saludo cordial. Estoy hoy aquí con ustedes por invitación del Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Católica Boliviana San Pablo y de la Embajada de Francia en Bolivia. Hoy vamos a hablar un poco sobre el compositor francés Camille Saint-Saëns, debido también a que se trata del centenario de su fallecimiento. Camille Saint-Saëns nació en París el 9 de octubre de 1835 y murió en Argel el 16 de diciembre de 1921. Compositor, director de orquesta, organista, pianista, pero además un hombre de grandes intereses variados. Fue un gran prodigio al piano de niño y dotado además de oído absoluto. Como un ejemplo para este grado de genialidad de Camille Saint-Saëns, encontramos que su primera obra, que se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia, fue una pequeña pieza para piano que está datada en marzo de 1839, es decir, cuando él tenía 4 años y algunos meses. La larga vida de Camille Saint-Saëns atraviesa todo el periodo romántico. Cuando él nace, se estaban estrenando I Puritani de Bellini, Lucia de Lammermoor de Gaetano Donizetti, Schumann estaba componiendo el Carnaval y Liszt empezaba su obra Años de peregrinaje. Mendelssohn y Chopin y Schumann también estaban en el cenit de sus carreras, en lo más alto de su creación musical. Por el otro lado, al momento de la muerte de Saint-Saëns, habían pasado ya 8 años del conflictivo estreno de la consagración de la primavera de Stravinsky, estreno al que él asistió. Y habían pasado también 3 años de la muerte de Claude Debussy, cuya música Saint-Saëns detestaba. Maurice Ravel, que lo admiraba mucho a Saint-Saëns por sus dotes de gran orquestador, había ya terminado la mayor parte de sus obras importantes. Y justamente Stravinsky estaba iniciando su época neoclásica componiendo Pulcinella. Este gran virtuoso pianista, y que también era muy conocido por ser un gran improvisador al órgano, tenía un espíritu curioso, ¿no? Era escritor, era caricaturista, era un gran viajero, un hombre que realizó viajes por todo el mundo. Saint-Saëns fue un intelectual, como se puede decir, multifacético. Desde pequeño, más allá de realizar sus estudios musicales profundamente, se dedicó también al estudio de la geología, de la arqueología, de la botánica y aún de la entomología. Él, en el inicio de su carrera, fue un gran propagandista de la nueva música francesa y por ello desempeñó un papel muy importante en la renovación de la música en Francia. De hecho, fue fundador de la Sociedad Nacional de Música en París, destinada, que estaba en realidad prevista para tocar y difundir la música francesa de esos tiempos. Se le puede por eso considerar un eslabón esencial en la renovación de esta música francesa que condujo a los compositores y a las creaciones de los compositores Claude Debussy y Maurice Ravel. Esta es una gran paradoja, puesto que, como les mencioné antes, Saint-Saëns detestaba la música de Debussy. Por cierto, un sentimiento que era absolutamente recíproco, pues Debussy
tampoco gustaba de la música de Saint-Saëns. Para ganarse la vida, ya a los 22 años, Saint-Saëns empezó a trabajar como organista en la iglesia de Saint-Méry, y ese puesto lo desempeñó hasta 1857. En ese momento pasó ya en mérito a sus actuaciones en la iglesia de Saint-Méry, ya se hizo conocido, y pasó a trabajar como organista en la iglesia de la Madeleine, el puesto por antonomasia para los organistas, el mejor remunerado y el más importante, y para el cual naturalmente había una gran competencia. Mantuvo ese puesto durante 20 años hasta 1877. Se casó a los 40 años de edad con Marie-Laure Truffaut, y nada más casarse declaró que estaba muy ocupado para realizar el viaje de novios. En fin, él era un hombre complicado, difícil, así que la instaló a su esposa en un departamento en París y salió otra vez de viaje. Aún así, tuvieron un par de hijos, André y Jean-François, pero trágicamente el primero falleció en 1878 a los 2 años de edad, cayendo desde una ventana de su apartamento situado en el 4º piso. Eso fue una gran tragedia por la cual Marie, la esposa, quedó totalmente entristecida y fue incapaz de seguir alimentando al segundo hijo, el pequeño Jean-François, y lo envió con su madre. Sin embargo, 6 semanas más tarde, el bebé, desde que tenía apenas 7 meses, falleció, incapaz de superar un ataque de malaria. Esta gran tragedia naturalmente conmocionó a la familia, y Saint-Saëns culpó después a Marie de ambas muertes. Y obviamente 3 años después, volviendo de uno de sus viajes, le escribió diciéndole que nunca más volvería a vivir con ella. Naturalmente que esta gran tragedia familiar puede decirse que tal vez influyó en el carácter que ya era adusto de Saint-Saëns. Sin embargo, a pesar de haber vivido este tan trágico episodio, los años posteriores fueron de gran productividad musical, y se puede decir que esa etapa entre 1875 y 1900 fue la que produjo las obras que le han significado su paso a la historia de la música. Las obras principales que podemos citar y que son las que más se interpretan en los repertorios musicales actuales, podemos contar sus conciertos para piano, que son 5, que los compuso entre 1862 y 1896. En la introducción y rondó caprichoso para violín y orquesta, de 1863. El concierto para violonchelo, muy famoso también, muy interpretado, de 1872. La muy famosa Danza macabra para violín y orquesta, un poema sinfónico para violín y orquesta de 1874. La ópera Sansón y Dalila. La sinfonía número 3, que es la más famosa de sus sinfonías, en realidad es la única prácticamente interpretada, que tiene la característica especial de contar con órgano, se llama la Sinfonía con órgano. Es una enorme y muy linda sinfonía de 1886. Y finalmente el conocido también Carnaval de los Animales, que también está del año 1886 y que tiene entre sus números, porque es una obra muy liviana, que la compuso rápidamente y que él no estaba interesado ni siquiera en editarla, como que se editó ya después de su muerte, pero sí, el único número es el número del Cisne, que él accedió a que se publicase en su época y que es el que ha permanecido y es una de sus obras más importantes. Cabalmente, hoy vamos a escuchar El Cisne de Camille Saint-Saëns.
Esta obra naturalmente es probablemente la más famosa de él, la más difundida, y su belleza así lo justifica. Saint-Saëns, podemos decir que empezó siendo un revolucionario y de alguna manera terminó oponiéndose a las nuevas tendencias del siglo XX. De hecho, como hemos comentado antes, no le gustaba en absoluto la música de Debussy, y es, por ejemplo, muy interesante, muy notable ver que en sus memorias no hace ninguna referencia por ejemplo, a Stravinsky, considerando que incluso estuvo en el estreno de la Consagración de la Primavera. Allí incluso se dice que Saint-Saëns habría abandonado el concierto, disgustado por lo que estaba escuchando, en especial, dicen, por el inicio de la Consagración de la Primavera, con la utilización de ese fagot en un registro altísimo, que nunca se había escuchado, que no era común y que para él le parecía que estaba fuera de lugar. Es decir, era una música que ya no comulgaba con sus gustos musicales. De hecho, es también de alguna manera demostrativo el hecho de que él hubiera compuesto todo el grueso de su obra más importante en el último cuarto del siglo XIX, y que a pesar de haber vivido todavía 21 años más dentro del siglo XX, ya en esas épocas estaba más dedicado a escribir, a otro tipo de actividades igual naturalmente ligadas a la música, pero que no entró, él no pudo incluirse en las nuevas tendencias. Y de hecho, hoy en día, cuando escuchamos la música de Saint-Saëns, nos resulta una gran sorpresa descubrir que vivió hasta el año 1921, porque su música es una música absolutamente del siglo XIX. Tal vez eso en algunos ámbitos le ha valido de alguna manera crítica, digamos así, entre comillas, en el sentido de que no pudo seguir con las nuevas tendencias, pero el veredicto de la historia de la música y de la realidad es que la música de Saint-Saëns, sobre todo con esas obras importantes que les he mencionado antes, ha sobrevivido y lo coloca como uno de los importantes representantes de la cultura musical francesa del siglo XIX. Él tuvo un carácter muy difícil, tal vez se acentuó con la muerte dramática de sus hijos. Fue un hombre de opiniones verticales y que tuvo muchas discusiones a través de artículos diversos que él escribía. Sin embargo, creo yo que Camille Saint-Saëns es un digno e importante representante de la música del siglo XIX en Francia, y ocupa un sitio que se lo ganó de manera totalmente justiciera. De hecho, en Francia, aún ya incluso en vida, fue un hombre muy famoso, muy celebrado. Cuando falleció, su entierro fue todo un acontecimiento enorme. En fin, es decir, que él sí recibió el reconocimiento de su gente, y creo que ha quedado para la historia de la música francesa y para la historia de la música universal como un representante muy importante.